Saludos, amada iglesia. Es un gusto y una bendición estar un día más compartiendo y escudriñando las escrituras del Señor. El día de hoy nos corresponde la lectura del primer libro de Samuel, capítulo 27. Antes de comenzar, quiero dirigir una oración para ponernos en manos de Dios y que Él sea hablando a nosotros este día. Señor, te damos muchas gracias por un día más en el que tú nos permites estar meditando en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú tienes preparado hoy algo especial para nosotros. Te pido que tú pongas nuestro oído atento y nuestro corazón dispuesto para poder escucharte, para poder saber qué es lo que tú quieres decirnos hoy. Y te pido que no sean mis palabras, sino las tuyas, mi Dios. Sé tú hablando a tu iglesia y sé tú en este tiempo con nosotros para que podamos disfrutar de este tiempo contigo a solas y que sea un tiempo de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para comenzar voy a dar lectura al versículo 1 que dice así. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Bueno, este capítulo comienza diciéndonos que David de cierta manera empieza a expresar temor y desconfianza en Dios, porque él asegura en su corazón que Saúl algún día va a cumplir su propósito de matarlo. Y dentro de ese pensamiento, él toma la decisión de huir a tierras filisteas junto con sus 2 esposas y los 600 hombres que lo acompañaban. Siendo así que pues ellos salen huyendo hacia tierra de los filisteos a una ciudad llamada Gat. Y bueno, hermanos, lo que yo quiero resaltar de este versículo es el inicio, ya que comienza diciéndonos algo que David dijo en su corazón. Tal vez no lo dijo en voz alta, tal vez ni siquiera se lo dijo a Dios, pero David lo dijo en su corazón. Y lo que nosotros decimos en nuestro corazón tiene un gran poder y un gran control sobre lo que pensamos, lo que hacemos y sobre nuestro destino incluso, ya que este pensamiento llevó a David a tomar una decisión precipitada de dejar a su pueblo de Israel, lo dejó y incluso él decía ahí en el versículo, nada me será mejor que irme a tierra de los filisteos. ¿De verdad creen que eso era lo mejor para David? ¿Dejar a su pueblo e ir a una ciudad en donde eran adoradores de ídolos? Yo no considero que eso era lo mejor. Sin embargo, David se dejó cegar por el temor que sentía en ese momento. Dejó de confiar en Dios y tomó una decisión precipitada de la cual no consultó a Dios. Y pues ya llegando allá a la ciudad de Gad, él se presenta con el rey y le dice que le va a ser fiel. Pero en realidad David estuvo haciendo otras cosas durante ese año y 4 meses que habitó con los filisteos. Y eso nos lo dice la Biblia en los versículos del 8 al 10. Voy a dar lectura. El versículo 8 dice, y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis, y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Megueb de Judá y el Megueb de Geramel, o en el Megueb de los Ceneos. Bien, como les comentaba, David cuando llega a tierra de los filisteos se presenta con el rey de Gad, que es Aquis, pero esta no es la primera vez que lo hacía, ya que si recordamos en lecturas anteriores, en el capítulo 21 nos habla de la primera vez que David va en busca de la ayuda de Aquis, pero esa primera experiencia que tuvo David no fue nada grata, siendo tal el punto que tuvo que fingir demencia para poder huir de Aquis. ¿Y qué es lo que hace ahora? Que en medio de su desconfianza que él expresa hacia Dios, vuelve a tomar ese camino erróneo del que ya había huido antes. Y pues entonces aquí vemos cómo David empieza a hacer cosas que no son dignas del comportamiento de un hombre conforme al corazón de Dios, porque vemos que David comienza a despojar, a robar y a matar a las personas de los pueblos que habitaban al sur de los filisteos y que luego él para que no se enterara Aquis, pues por eso los mataba y a Aquis le decía que él iba y atacaba a su propio pueblo Israel para que de esta manera se ganara la confianza de Aquis.
Continuando con la lectura en el versículo 12, dice la palabra: y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Bueno, pues aquí vemos que David cumplió su propósito, el engañar al rey de los filisteos, engaña a Aquis, le hace creer que está de su lado, y Aquis dice, pues si David está atacando a su propio pueblo, que son los israelitas, seguramente es porque ya se ha roto el lazo entre David e Israel, y de esta manera su pueblo lo va a odiar tanto que David siempre se quedará conmigo y será mi siervo. Bueno, pues hasta aquí habla la lectura, hermanos, pero ahora yo quiero invitarlos a hacer una reflexión personal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros en la situación de David? ¿Cuántas veces cuando hemos estado frente a una situación difícil nos hemos precipitado a tomar una decisión errónea por intentar resolverlo en nuestras propias fuerzas antes que consultarlo y ponerlo en manos de Dios? Así como hizo David, que se olvidó que él ya era un escogido de Dios, que Samuel había derramado aceite sobre él porque Dios ya lo había escogido. Olvidó tantas veces que Dios estuvo con él, que le dio la victoria en las batallas, que guardó su vida de Saúl y que no permitió que fuera encontrado. ¿Dónde quedó ese David que peleaba en el nombre del Dios de los ejércitos? ¿Dónde quedó ese David que reconocía que Dios era quien daba la victoria en las batallas? Y que aún Saúl, siendo su enemigo, también reconocía que Dios era con David. Sin embargo, la aflicción, la preocupación, el temor que David sentía en ese momento lo cegó y dejó de confiar en Dios, comenzó a hacer lo que él creía bueno en su corazón, pero no consultó a Dios. Él lo hizo en sus fuerzas, dejó de poner todo en manos de Dios y empezó a hacer lo malo. Vemos que él se regresó a hacer cosas que no eran dignas de un hombre de Dios, porque empezó a matar, a robar, se convirtió en un asesino y se olvidó de Dios. Pero él no recordó que Dios ya lo había escogido para ser rey de su pueblo. Entonces, si Dios ya lo había escogido como rey de Israel, David no tenía por qué seguir huyendo, no tenía por qué seguirse ocultando, porque si Dios estaba con él y ya lo había escogido, Dios lo iba a proteger como lo había hecho hasta ese momento. Dice la palabra de Dios que los que esperamos en el Señor no seremos avergonzados. Sin embargo, David olvidó esto. Por eso, hermanos, yo les quiero preguntar si ustedes también han estado en esa misma situación que David, porque al igual que David, tú y yo ya somos escogidos por Dios. Él ya nos ha dado la identidad de ser hijos suyos y por eso no debemos de temer por lo que vendrá, porque si nosotros estamos con Dios, debemos tener plena seguridad y confianza de que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, que no importa qué tan grande es la situación por la que estamos pasando, porque Dios es más grande que cualquier cosa. Por eso, hermano, yo te digo, si tú estás atravesando por una tribulación que no te deja tener paz, sé que a lo mejor es complicado, pero de todo corazón quiero decirte, no te preocupes, Dios está contigo. No importa qué tan grande sea la prueba o qué tan grande sea el enemigo, porque más grande es aquel que está con nosotros. Dios es perfecto y Él es un Dios fiel. Por eso decidí nombrar así este devocional. Dios es siempre fiel, para recordar que ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios fiel, poderoso y misericordioso, que Él tiene el control sobre cualquier situación y que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por tanto, hermano, no tengas miedo, Dios tiene el control, solamente confía. Y para concluir con este devocional, hermanos, quiero leer un salmo, que es el Salmo 27, de los versículos 1 al 4. Voy a dar lectura en la versión Nueva Traducción Viviente, y la palabra de Dios dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida y deleitarme en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Hermanos, este salmo también fue escrito por David.
Él aquí nos está diciendo de esas experiencias que nos son narradas en el primer libro de Samuel. Ahora en Salmos Él vuelve a escribir de esas experiencias y nos dice que no tengamos temor, no importa qué tan grande sea el adversario, porque Dios hará caer a nuestros enemigos. Y por el contrario, hermanos, que nuestro deseo sea deleitarnos en el Señor, meditar en su palabra, deleitarnos en su hermosura, en su perfección, en las obras grandiosas y hermosas que Él ha hecho en nuestras vidas. No olvidemos que ya somos escogidos de Dios, no olvidemos de dónde Dios nos sacó y que Él ya tiene un plan perfecto para nosotros. Recordemos todo lo bueno que Él ha hecho para nosotros y confiemos de todo nuestro corazón en Él. Les agradezco mucho por su tiempo y quisiera solamente concluir haciendo una breve oración, así que voy a dirigirlos en oración. Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos has regalado. Gracias por esta palabra que tú has dado hoy a tu iglesia. Yo te pido que quede en sus corazones de cada uno de los hermanos que ha visto este devocional y que pueda dar fruto, que podamos aplicarlo en nuestra vida diaria y que así cuando estemos frente a una situación difícil tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón ese pensamiento de que tú eres más grande que cualquier situación y que tú, Señor, tienes el control sobre cualquier cosa, y si estamos realmente en ti, confiados de tu mano, tomados en ti, tú nos vas a saber qué es lo que debemos hacer, cuál es la mejor decisión y que realmente todo se va a hacer conforme a tu voluntad, que es agradable y perfecta. Gracias, Dios, por todo lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendice.